Bienvenidos a esta clase de poesía del curso de Literatura 2 de cuarto semestre en esta modalidad a semidistancia, por decirlo, por esta pandemia, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tema de la poesía, que espero hasta ahorita le haya quedado comprendido. Yo creo que sí, porque no ha habido ninguna duda. Y pues bueno, vamos a empezar con algo básico de la poesía, ya que vimos cómo se comprende, cómo van estos heroísmos que mencionamos y las características que vimos al inicio de todo esto que conforma un poema dentro de su situación estructural. Vámonos ya a lo bueno, ¿no? Al análisis rímico. Todo poema que se precie de ser un poema clásico o un poema bueno, pues sencillamente va a presentarnos esta situación de esta cosa bonita que se conoce entonces con el nombre de rima, ¿no? La rima va a tener una manera de analizarse, vamos a ir paso por paso, despacio, para que entonces todo esto quede claro, ¿no? Vamos a entender primero qué cosa es una rima. La rima va a ser esta total o parcial identidad acústica entre fonemas de dos o más versos a partir de la última vocal tónica. Oh, eso suena genial, pero ya en palabras reales, profesor, ¿qué es eso? Fácil. Vamos a olvidarnos un poco de la definición de los expertos en literatura y centrémonos en la siguiente. La rima va a ser en este caso los sonidos del final de cada verso. Es decir, yo tengo un verso completo, ¡pum!, ya está escrito. Entonces me olvido de las primeras palabras y me centro solo en la última que termina del verso. ¿Y qué es lo que pasa? Si esa última palabra de ese verso suena muy parecida a la de abajo, esa primera, por lo tanto podemos hablar que hay una rima. Entonces, profe, pero la última palabra de ese primer verso no rima con la de abajo, rima hasta con la tercera. Exactamente, sigue habiendo esta rima, ¿no? A eso se refiere con esa total o parcial identidad acústica. Lo acústico es lo que tiene que ver con el sonido. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos damos cuenta de esta situación como tal, ¿no? Entonces, ya que quedó más claro qué cosa es la rima, existen dos tipos de rima: la rima consonante y la rima asonante. Vamos a verlas ahorita, pero entonces tendríamos acá esta situación, ¿no? Vamos a centrarnos un poco, vamos a explicar qué cosa entiendo por rima consonante. Como sabemos, las consonantes pues sencillamente van a ser letras del abecedario como tal, y entonces vamos a diferenciar, vamos a marcar acá una línea como tal, y pues bueno, ¿no? La rima consonante va a ser aquella que en su estructura repite sílabas. O sea, ¿cómo que sílabas, profesor? Sí, por ejemplo, recuerdan la palabra loco. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta palabra loco? Cuando yo la divido en sílabas, tiene dos: una que es lo y dos que es co. Entonces, a eso me refiero por sílabas. Ah, ya. Entonces, si el verso de abajo repite co, estamos hablando ya de una rima consonante. Para entrar en detalles, por ejemplo, tengo aquí dos palabras, ¿no? Cantores y flores, que incluso así solitas no suenan igual. ¿Por qué razón? Porque vean, cantores, estamos al final con la ores, y flores tenemos con la ores, donde tengo yo una, dos, tres, cuatro letras que son más de una consonante, y entonces por esa razón podemos llamarla precisamente como rima consonante. O sea, cuando no solamente es una letra, sino que son varias letras las que están sonando igual en el verso número 1 y en el verso número 2, ahí hablamos de rima consonante. Es la más popular en la poesía, y aquí vamos con una regla importante. Estamos hablando de qué rima cuando hay una igualdad acústica, o sea, una igualdad de sonido, más no de ortografía. Ah, caray, profesor, ¿cómo sí? Vamos con este ejemplo: acabe y nave. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ay, le falló, profe, porque es cierto, aquí es ave y aquí es ave, pero aquí tengo una B y aquí tengo una V. Exactamente, entonces no es rima, profesor. Ahí estaríamos pues totalmente mal. ¿Por qué? Porque la rima no ve la ortografía, la rima ve el sonido. Entonces, esto que tenemos acá, acabe y nave, estaríamos hablando de rima consonante. ¿Por qué? Porque entonces lo que me importa es el sonido, más no la ortografía. Entonces, aquí estos dos ejemplos, cantores y flores, acabe y nave, estarían siendo un ejemplo de rima consonante. Lo importante es recordar que la rima consonante va a tener más de un sonido a partir de su sílaba tónica. Cantores,
flores, entonces suena igual. Acabe, nave, también va a sonar igual. Ok, entonces esa es más sencilla, sí, es un poquito más abundante, por decirlo de alguna manera. Y la otra que es la rima sonante. ¿Qué pasa con la rima sonante? En la rima sonante solo van a rimar las vocales, que sabemos que existen 5 en este caso, la A, E, I, O y la U, ¿no? Entonces, cuando solamente rimen esas, pero no haya como en este caso S con S, R con R, B con V y las demás, entonces hablaríamos de una rima sonante. Por ejemplo, ajeno y perro, que te quedas, profe, no suena mucho. Exacto, ¿por qué? Porque la rima sonante necesita todo el verso para ser constante. Por ejemplo, quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. Ah, ya suena más o menos con rima, sí, porque todo el demás verso le da esa situación, ¿no? Y aquí, ¿cuál sería la rima? Vean, por ejemplo, O con O, que es vocal, pero la N con la R no, pero la E con la E sí. Aquí tendríamos un ejemplo entonces de esta rima asonante como tal. Ahí la podemos entender. Entonces, es así la principal diferencia. Aquí el ejercicio estaría siendo, por ejemplo, pálida y mirada. ¿Qué ritmo sería? ¿Qué rima sería? Aquí un buen ejercicio sería pausen el video, hagan el ejercicio, identifíquenlo. Total, yo los espero, solamente pongan pausa y regresaríamos a la respuesta. Bien, ya una vez que hicieron el ejercicio, yo que confío mucho en ustedes porque son muy listos, vamos a ver. Tenemos la palabra pálida, que son con 3 sílabas. 1, 2 y 3. Pálida. Y tengo mirada, que es 1, 2 y 3. Y nos damos cuenta entonces que es A con A, D con D. Aquí ya no hay una rima como tal, pero nos damos cuenta que entonces esta que yo tengo estaría siendo una rima consonante. Exactamente. Así es como tenemos, ya una vez que entendimos cuál es este tipo de rima, pues entonces vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Que aquí empezamos con la excepción, con complicaciones, como profesor. Ajá. Sé que estamos hablando de rimas, pero hay un concepto básico que nos puede meter en problemas si no lo aprendemos primero. Y en este caso es la, no sé cómo llamarlo, si bonita o maldita sinalefa, ¿no? ¿Por qué razón? La sinalefa nos va a meter en líos cuando vamos a tratar de encontrar el número de sílabas que tiene el verso. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, no son las que se dividen y se cuentan, sí, pero en poesía, como la poesía es exageradamente complicada, entonces digamos que crea esta regla de Sinalefa, ¿por qué? Porque los únicos que pueden jugar con el lenguaje son los poetas, ¿no? Pero sin más preámbulo, porque creo que ya eché mucho texto, vamos con esta cosa de qué vamos a entender por una sinalefa como tal, ¿no? Entonces, vamos acá. Dice, cuando una sílaba, o sea, sílaba, termina, ojo, termina en vocal, y la sílaba siguiente, o sea, la que está enfrente, comienza con vocal o H. ¿Qué es lo que pasa? En este caso se unirán en una sola sílaba, aunque sean de palabra diferente. Ok, profe, ya leí lo que me puso, póngame el ejemplo. Perfecto, vamos acá. Y entonces aquí dice el ejemplo, ¿no? Yo tengo un verso, muerte inculta. Ah, pues fácil, divídanlo en sílabas. Ok, sería muerte inculta. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Uy, soy genial. Y entonces ustedes ponen, sí, muerte inculta, 5 sílabas. Ah, perfecto, ya soy genial porque la pude encontrar. La propia poesía te diría, pues, ¿qué crees? Que la verdad estás mal. ¿Pero por qué? Allí es donde entra el concepto de sinalefa, porque la verdadera división sería ok, pero aquí empezamos. T, o sea, T termina con vocal. Y entonces nos dice la regla, termina en vocal. Vean, aquí está, termina en vocal. Y la sílaba siguiente comienza con vocal o con una H. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inculta empieza con vocal, por esa razón estas dos se juntan. Ajá, termina con vocal, empieza con vocal. ¿Y qué es lo que pasaría? Entonces ya nada más se divide culta y estamos hablando de 1, 2, 3, 4 sílabas en lugar de 5. Eso es lo que hace la sinalefa.
Eso es lo que está marcando. Por ejemplo, vamos a poner otro para que quede más o menos claro. Y yo voy a escribir en este caso, niño hermoso. Ahí está mi ejemplo, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa si yo intento dividir? Ah, pues perfectamente, si yo intento dividir, vamos a ver, entonces, ¿cómo quedaría? Pues entonces sería en este caso ni, que sería una, y aquí estamos con la trampa. ¿Por qué? Porque termina en O y esta comienza con H. Pero la regla claramente me dice que puede ser con H. Entonces, ¿qué es lo que hago? Niño esto sería una sola sílaba, mozo. Y estamos hablando de una, dos, tres, cuatro sílabas. Entonces, ese verso es de 4 sílabas por la sinalefa. Es lo que les decía, una vez que queda claro absolutamente todo esto, podemos entender ahora sí ya cómo van a funcionar todas las demás versos como tal, ¿no? La sinalefa es peligrosa, pues, cuando no se entiende, pero digamos que en este caso ya sabemos qué es lo que pasa. Hay que tener cuidado con esas trabas. ¿Por qué? Porque en su examen de admisión a la universidad les pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene el siguiente verso? Muerte inculta. Ah, pues papa, 1, 2, 3, 4, 5. Sale. Si yo no sé el concepto de sinalefa, ya tengo el primer tachecito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tratar de encontrar este tipo de sinalefas, vamos a buscarlas primero, entre otras situaciones, para poder saber cómo funciona, ¿va? Entonces, ya una vez que queda claro, pasamos a la siguiente, y ahora sí, vamos a entender entonces que existen tipos de rima como tal, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esos tipos de rima? Existen 3 tipos de palabras. Las palabras agudas, que son las que suenan más fuerte en su última sílaba, las palabras graves, que son las que su sílaba tónica es en la penúltima, y las esdrújulas, que es en la antepenúltima. Eso solamente lo estamos repasando, porque finalmente, pues eso ya lo tenemos sabido desde primer año, ¿no? Entonces vamos a identificar, por ejemplo, acá. Yo tengo 3 versos, vamos primero con la rima aguda. Entonces, esos 3 versos que yo voy a hacer, aquí está el primero. Tenéis por fuerza que arder, cumplid con vuestro deber, alumbrad hasta morir. Vamos entonces, paso número 1, a diferenciar entonces qué es lo que sucede con estos versos. Me centro en el último, que sería en este caso arder. Entonces divido en sílabas, ar y der. ¿Sale pues? Ahora sí, ¿cuál de las dos suena más fuerte? ¿Ar o der? Para poder hacer la prueba, la pronuncio. Arder. Ah, suena bien. No, 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 es arder. Entonces, ¿es arder? No, arder. Ah, perfecto. Yo ya estoy seguro que es aquí, en la última. Por lo tanto, arder es una palabra aguda. Ok, perfecto, ya lo tenía. Siguiente verso. Cumplid con vuestro deber. Ok, divido. ¿Cuál suena más fuerte? ¿Deber? No, deber. Ah, perfecto. Entonces, esta es la que suena más fuerte, por lo tanto, es una palabra aguda. Siguiente, morir, divido en sílabas. Morir. ¿Me quiero morir? No, me quiero morir. Entonces, por lo tanto, estaríamos hablando de 3 versos que terminan en aguda. Ajá, ahora viene lo siguiente. Vamos a determinar cuántas sílabas tiene. Ya una vez que sé que es aguda, vamos a contar. Entonces sería te, perfecto, neis, por, fuerza. Uy, cuidado, aquí hay una trampa. ¿Por qué? Porque aquí está la sinalefa. Vean esto, quear empieza con E, la otra termina con E, la otra empieza con A, y entonces der. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandota y 7 sílabas. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene este verso? Podríamos decir que 7, pero sencillamente estaríamos mal. ¿Cómo, profesor? ¿Por qué? Si esa situación contamos 7, está la sinalefa. Ajá, vamos con otra regla. ¿Cuál es la otra regla que dice? Cuando un verso termine en palabra aguda, como el que estamos analizando, tenéis por fuerza que arder, cuando un verso termina en palabra aguda, se le aumenta una sílaba. ¿Por qué razón? Porque nosotros como seres humanos
Siempre tendemos a alargar esas palabras. Por ejemplo, amor. Tú no puedes decir amor sin cortarla. O sea, forzosamente escuchan canciones y siempre dicen amor, forzosamente la alargamos. Es un fenómeno natural de la lengua que no nos damos cuenta hasta que estamos viendo poesía y entonces ahí tendríamos esa situación, ¿no? O sea, yo no digo, pásame la silla, no, pásame la silla y termino la palabra. Pero si yo digo, tú eres mi amor, sí la termino, pero no es la pronunciación correcta. La pronunciación correcta es tú eres mi amor, y forzosamente el mor se alarga. Esa es la explicación que daríamos. ¿Ok, profe? Entonces, ¿cuántas sílabas tendría el verso? Tenéis por fuerza que arder, forzosamente serían 8 sílabas las que tiene, porque la regla me dice que cuando un verso termine en palabra aguda, se le aumenta una sílaba. Ok, ya lo entendí, pero para ser más claro, podemos hacer el siguiente, por supuesto, vamos a hacerlo, y entonces vamos a checar con este. Bien, vamos a empezar acá y encontramos, ¿no? Cumplid con vuestro deber. Entonces ya, cumplid con vuestro deber. ¿Ok? No hay sinalefa. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Ajá, ok, perfecto, 7. Profe, se le olvida la regla que nos dijo porque esta es aguda. Ciertamente, 7 más 1, estamos hablando de que este verso también tiene 8 sílabas como tal. Vamos con el tercer ejemplo. Alumbrad hasta morir. Perfecto. Alumbrad hasta morir. Ok, ¿cuántos tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, otra vez. 7 versos, rectifico que no haya sinalefa. Perfecto, como es aguda, ¿qué pasa? Exacto, muy buena respuesta, clase tipo Dora la Exploradora. 7 más 1, entonces igual a ¿cuánto? Exacto, bien dicho ahí el que contestó, a 8 sílabas. Hay que tener mucho cuidado ya fuera de coto con esto. Primero diferencien si la palabra con la que está terminando el verso es aguda. Si termina con aguda, entonces ojo con la siguiente trampa que estamos diciendo que sería la sinalefa. Ubico la sinalefa, ubico palabra aguda, cuento, si es aguda, sumo una y perfecto. Ahí tendríamos esa situación. ¿Qué pasa con el segundo tipo de rima, no? El segundo tipo de rima, entonces, se conoce como rima grave. ¿Y cuáles son las palabras graves? Las que llevan su sílaba tónica en la penúltima sílaba, ¿no? Por ejemplo, vámonos a la primera palabra de acá. Arrima, divido por sílaba. Arrima. Entonces, ¿dónde suena más fuerte? Arrima, no. Arrima, sí. Arrima, no. Exacto, la que suena más fuerte es esta, por lo tanto se vuelve grave. Ajá. Recuerden, si termina acá es aguda, si termina acá es grave. Entonces ahí diferenciamos eso, y si termina y aquí sería por lo tanto esdrújula, pero en este caso no es el caso como tal, ¿no? En este caso, valga la redundancia, no es la misma situación. Entonces vamos a continuar con esta. Primero, divido en sílabas. Trampita, que a, buen, árbol, trampita, sea, rima. ¿Ok? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene ese verso con rima grave? 8 sílabas. Ok, profe, ya me sacó 2 trampas por allí. ¿A estos qué se les hace? A estos no se les hace nada. Estos se dejan tal cual están. Los únicos que se ponen especiales son los compadres de acá. Estos no. Entonces ahí se queda. Si es rima grave, no se le suma nada. Solamente se contarían las sinalefas si hacen trampa. Siguiente verso. Buena sombra lo cobija. Hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez 8 versos. Como es rima grave, o sea, palabra grave, no se le hace nada, se queda con los 8 versos, con las 8 sílabas, perdón, 8 sílabas. Entonces, ahí es donde tendríamos que tener un poquito de cuidado con ese tipo de aspecto como tal, ¿no? Vamos entonces a avanzar.
Y aquí tendríamos finalmente la rima esdrújula. Aquí no hay mucho problema, ¿por qué? Porque las rimas esdrújulas terminan con palabras acentuadas en su tercera sílaba, o sea, en su antepenúltima. Por ejemplo, vean, lunático. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos lunático. Y recordamos que acá son agudas, acá son graves y acá son esdrújulas. Y entonces, ¿cuál suena más fuerte? No me tengo ni preocupar, porque sabemos que aquí está el acento lunático. Entonces, ahí ya podemos medirle, ¿no? Sería mucho más sencillo. Si el verso entonces termina con palabra esdrújula, se le conoce entonces como verso esdrújulo. Vamos a contar qué es lo que sucede aquí. Vamos, perfecto. Re, quie, ojo, sin alefa, bra, la, mujer, sa, cuidado, trampa, sanal, lunático. Ok, ahí entonces hay que tener cuidado. Ahí está una sinalefa. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sílabas. Un verso de 12 sílabas. No le creo, profesor, como que me viene con otra trampa. Exactamente, no son las trampas que yo ponga, las pone la poesía como tal. Cuando un verso termina con palabra esdrújula, se le resta una sílaba. Entonces, ¿esto qué es? 12 menos 1 igual a 11 sílabas tendría ese verso. Entonces, cuando es aguda, le sumo una, exactamente. Y cuando es grave, le sumo algo, no, se queda como está. Perfecto. Y cuando es esdrújula, se le resta, exactamente. Vamos con el siguiente para que quede más claro. Incorpo, ojo, sin alefa, ra, los muertos, pi, ojo, trampa, pidel, viático. Y entonces hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 sílabas. Pero como también es esdrújula, menos 1 igual a 11 sílabas. Ahí es lo que tenemos que tener solamente ese cuidado para este tipo de versos como tal, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, esa sería la parte básica para poder seguirlo y pues bueno, ¿no? Aquí viene lo importante, ahora sí, existe una cosa que se llama métrica. La métrica, como su nombre lo dice, mide los versos. Entonces, si un verso tiene 2 sílabas, se le llama bisílabo. Si tiene 3 sílabas, se le llama trisílabo. Si tiene 5 sílabas, se le llama pentasílabo. Si tiene 6 sílabas, se le llama hexasílabo. Y así nos podemos ir hasta 12, hasta 13, pero aquí solamente hay que tomar en cuenta lo siguiente. Existen estos dos tipos de versos, ¿no? Se le conoce como verso de arte menor cuando tiene desde una, o sea, desde una sílaba hasta 8 sílabas. Si ustedes ven que un verso tiene 5 sílabas, 6 sílabas, 7 sílabas, 4 sílabas, 2 sílabas, 8 sílabas, ese se le considera verso de arte menor. Eso ahí sería el verso de arte menor. Y a los versos de arte menores los representan las letras mayúsculas. Ojo con esto, ahorita solamente créanme, ahorita lo explicamos. Entonces, versos de arte menor cuando el verso tiene de 1 a 8 sílabas. Ok, pero entonces, ¿qué pasa cuando el verso tiene 9 hacia arriba? O sea, de 9 hasta 21 sílabas, 22, ya que sería muy complicado. El verso más largo que yo he encontrado ha sido de 21 sílabas. Entonces, digamos, ¿qué pasa de 9 para arriba? Entonces, en este caso, se les llamaría entonces versos de arte mayor, ¿no? Aquí, perdón, vamos a corregir mi error de una vez, qué bueno que lo vi. Vamos a hacer que regresamos el tiempo y entonces vamos de nuevo con esto. Cuando tiene de 1 a 8 sílabas, verso de arte menor, y se le representa con minúsculas. Ok, ya corregimos, vamos con eso. Y verso de arte mayor cuando tiene de 9 a más sílabas y a este sí va con letra mayúscula. Perdón, aquí hubo un fallo.
Entonces, ahí tendríamos con esta situación. Si veo que entonces tengo, por ejemplo, este verso y este verso tiene 7 sílabas, entonces ese verso es de arte menor. Si el siguiente verso tiene 10 sílabas, entonces ese verso es de arte mayor. Si este tiene 4 sílabas, es un verso de arte menor. Si este tiene 17 sílabas, entonces es un verso de arte mayor. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y obviamente recordar que las de arte menor se representan con minúscula, ahorita vamos a ver por qué, y arte mayor se representan con mayúscula. Entonces, ¿queda claro? Ok, muchas gracias por su respuesta. Y ahora sí, vamos a ponerlo en práctica. Tenemos aquí un poema de una poetisa mexicana, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Ahorita no me meto mucho con ella, aquí lo vemos, esta tarde mi bien, bla, 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 ok, perfecto. No me interesa ahorita qué es lo que me está diciendo el poema, porque eso ya lo vimos en la clase pasada. Ahorita lo que vamos a hacer es entonces ver cómo se analiza este poema, ¿no? Lo primero que tengo que recordar es cuántas estrofas hay. Perfecto. Entonces yo aquí veo que hay por lo tanto una estrofa. Pero, profe, ¿por qué le pone así? Porque recordamos que las estrofas se dividen con números romanos. Y entonces veo que hay 1, 2, imagínense que es un 2, 3 y 4. ¿Por qué le puso 4, profe? Porque sencillamente los versos se nombran con números arábigos. Vamos con la segunda estrofa. Y entonces yo aquí pongo un 2 romano. Imaginen que eso está bien hecho. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una segunda estrofa con 4 versos. Aquí, por lógica, ¿qué sería, niños? Muy bien contestado. Sería un 3 romano. 1, 2 y 3 versos. ¿Por qué? Pues porque solo tiene 3 versos. Y finalmente, estrofa número 4, donde tenemos entonces un 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 versos y ese sería el análisis estrófico. ¿Por qué análisis estrófico? Porque ya analizamos las estrofas, tiene 4 estrofas, 2 de 4 versos y 2 de 3 versos cada uno. Ok, perfecto, ya lo entendí. Vámonos ahora a la rima. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando me voy a la rima? Pues entonces me olvido de todas las demás palabras, vamos a ahorrarnos el trabajo. Todos los versos aquí que yo tengo son entonces exactamente de 11 sílabas. Entonces ya, estamos hablando, les ahorré el trabajo, todos son de 11. Entonces, perdón, ¿qué es lo que pasa? Vamos a analizar. Tengo la primera palabra que dice hablaba. Ahora bien, hablaba, si el verso tiene 11 sílabas, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces de 11 sílabas es arte mayor. Ok, y dijimos que para las de arte mayor, ¿qué letras usamos? Muy bien contestado, las mayúsculas. Por lo tanto, como hablaba es la primera palabra de este primer verso, la última, entonces yo le pongo una A mayúscula. ¿Por qué? Porque tiene más de 8 sílabas. Ok, no le entendí muy bien, profesor. No te preocupes, ahorita vamos a entender. Vamos con la siguiente palabra, que es vía. Vía, ¿se parece a hablaba? Vía, hablaba, vía. No, profesor, no se parece. Entonces le pongo una B mayúscula. Profe, ¿y por qué B mayúscula? Porque tiene más de 8 sílabas. Ya le voy captando. Vamos al tercer verso. Persuadía, ¿se parece a hablaba? No. Persuadía, ¿se parece a vía? Sí. Entonces se repite la B. ¿Por qué? Porque tienen la misma rima. Ya le capté. Vamos con la siguiente. ¿Deseaba, se parece a vía? No. ¿Deseaba, se parece a hablaba? ¿Deseaba, hablaba? Sí, profesor. Entonces se repite la A. Y así es donde encontramos la rima. Entonces, ¿qué pasa con el de abajo? Perfecto. Ayudaba. ¿Se parece a hablaba? Sí. Perfecto. Entonces lleva una A. Vamos con la siguiente. ¿Parecía y ayudaba? No. ¿Parecía y persuadía? Sí. Entonces se repite la B. Siguiente. ¿Vertía con parecía? Sí. Entonces se repite la B. ¿Por qué mayúscula? Porque todos tienen arriba de 8 sílabas. ¿Destilaba con ayudaba? Sí. Entonces vamos con la A. Ok, ¿y qué pasa cuando se cambia la rima? Vamos con la siguiente ejemplo. Baste, ¿se parece a ayudaba? No. Baste, ¿se parece a parecía? No.
entonces entra la letra C, porque no se repiten las anteriores. Ok, ¿por qué mayúscula? Porque es arriba de 8 sílabas. Ah, perfecto. Tiranos, ¿ayudaba? No. Tiranos, parecía, no. Tiranos, baste, no. Entonces, como no es ninguna, se empieza la letra D. ¿Contraste con baste? Sí. C. Perfecto. Vamos con la otra. Vanos, ¿se parece a hablaba? No. Vanos, ¿se parece a vía? No. Vanos, ¿se parece a baste? No. Vanos, ¿se parece a tiranos? Sí. Entonces, esta sería otra D mayúscula porque tiene más de 8. ¿Tocaste con baste? Sí. Sería una C. Manos con tiranos, sí, y entonces sería una D. Y ahí acabamos de hacer entonces un análisis rímico. Ahí encontramos la rima. Y aquí a esto chequen, esto es lo bonito. A con A, B con B, y esto se repite. A con A, B con B, y a eso se le llama rima abrazada, porque ninguna queda suelta. C con C, profe, se equivocó, la D quedó solita. Siempre no, encontró pareja. La C tampoco, a diferencia de nosotros, tiene pareja, y ahí estaríamos hablando de la C. O sea, ahí encontramos en este caso el esquema rímico, eso es lo que estamos hablando. Oh, ok, profesor, ya lo entendí, pero ¿qué pasa si surgen complicaciones? A ver, ¿cómo cuál? Vamos a responder a la pregunta que hizo su compañero, y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, este verso, vamos a escoger este de acá, solamente tiene 3 sílabas. Ah, perfecto. Entonces, en lugar de poner B mayúscula, se pondría B minúscula. ¿Por qué? Porque tiene menos de 8. Ah, y entonces si este de abajo, este verso, no, vamos a coger este verso, tiene 7 sílabas, pues entonces se le pondría A minúscula. Entonces, esa es la forma. Serían las únicas estructuras que podríamos hablar. Hay poemas que llegan hasta C, D, E, F, G, H, pero ya son poemas un poquito más complicados, ¿no? Aquí es entonces, esto sería el análisis rímico, esto es lo que estamos viendo como tal, y pues bueno, ¿no? Existen dos tipos de rima, la rima pobre y la rima rica. La rima rica es como la que vimos de Sor Juana, y la rima pobre es la, pues por su misma naturaleza se le conoce, son formadas por infinitivos, ar, er, ir, gerundios, ando, endo, participios, ado, ido, son como las que pueden escuchar con raperos pobres en tipo batalla Red Bull, o sea, ese tipo de situaciones. Y entonces, en esta ocasión yo voy a cantar porque tú solo sabes tararear y te voy a matar, mientras yo voy a ponerme a gritar y todos me van a adorar, porque yo aquí soy. Ahí estaríamos hablando de esa rima pobre. También, donde encontramos un ejemplo de rima pobre y que por esa razón es muy criticado, en las canciones tipo Ricardo Arjona, donde todo es exactamente la misma terminación. Y si no me creen, antes de que se empiecen a enojar y tirar hate a este video, aquí estamos hablando, un ejemplo de su canción, y que me ames es una ironía, qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día, soñé con un doctor que me bendecía, y después vi un camión que se vertía. O sea, ahí está la situación, ¿no? O sea, ahí me subí a un camión y vi un pelón que me dio un tostón con un balón que dio un resbalón. Ahí es donde estamos hablando de la rima pobre, ¿no? Entonces, es la situación, en este caso, pues, lo importante es hacer la rima como tal, y pues bueno, ¿no? Con esto llegamos a la conclusión de esta clase. Ojalá no se les haya hecho tan aburrida. Espero le hayan entendido. Si no, ya saben, estoy a sus órdenes por los canales de siempre. Van a encontrar las instrucciones para esta actividad en el Classroom. Y pues bueno, desde aquí, un abrazo virtual, niños. Espero se encuentren bien. Cada vez que veo que mandan tarea, que mandan mensaje, pues aunque no lo crean, me alegra porque eso quiere decir que por lo menos están bien y están activos. Entonces, un abrazo desde aquí, cuídense mucho, no se preocupen, no va a haber como tal tarea de vacaciones, los dejo que se desaburran de mí por unas 2 semanas y regresamos con toda la actitud. Cuídense mucho, niños, sea donde sea que estén, sigan tomando sus precauciones. Recuerden que los TQM, nos vemos la siguiente sesión. Suscríbanse, compártanlo en sus redes. Eso ayudaría mucho a este canal como tal. Muchas gracias. Hasta luego.